Primavera 2024. Una radio como vos. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If we're drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. Buen día, ¿cómo estamos? Les vuelvo a saludar de nuevo porque en realidad hoy estábamos haciendo... Me vine 15 minutos antes para salir a las 10. Ay. Imposible. Con Miguel imposible. Empezamos hablando de pata de caballo y terminamos hablando de mano hasta que, bueno, ya empezamos a hablar de política. Decí que el amigo de Pago Largo nos llamó porque si no... íbamos a seguir hasta las 11, ¡Ay, Miguel! Un saludo enorme para la gente de la ciudad, de esta hermosa ciudad que están en víspera de nacer, diría. ¿A qué hora nació Curuzú? Vamos a hacer esa pregunta, A ver si hay un dato histórico de a qué hora. Vamos a decir, nació Curuzú o a qué hora cortaron la cinta fundacional, O en realidad pusieron la piedra, ¿no, Marco? La piedra, no sé. La habrán traído. Habrán sacado la piedra esa de ahí. A ver los historiadores. Vamos a tirar esa consigna, ¿no? Vamos a empezar a tirar consigna a la mañana a ver si la gente se prende o no. Vos sabés que anoche estaba mientras terminaba mis trabajos tipo 2 de la mañana por ahí. Le estaba escuchando de fondo a Bukele, ¿no? Y Bukele. Bueno, el presidente de El Salvador. Y él estaba haciendo un responso se dice, ¿no, Marco? Cuando se le despide a los difuntos. Un responso, ¿no? Sí. Bueno, y él hablaba sobre una cita bíblica. Y bueno, y en esa cita bíblica decía que a todos nos va a llegar la hora. O sea, en realidad hablaba de que hay personas que se enfrentan al problema y creen que el problema no tiene solución y en realidad el problema tiene solución, o siempre lo que hay detrás del problema es una mejor opción que nos pone Dios enfrente, ¿no? Lo que decía él es que, en conclusión, de que a todos nos va a llegar el momento de partir. Algunos van a partir más temprano, otros van a partir posterior y otros van a envejecer, decía. Van a envejecer, van a vivir años, pero a todos nos toca partir.
Qué tema ese, ¿no, Marco? Qué tema, ¿eh? Porque hay mucha gente que no acepta que en realidad nosotros, como decía un poeta, comenzamos a morir desde el día que nacemos. ¿Sí? Por eso es que hay que disfrutar todos los días, hay que disfrutar al máximo, hay que hacer. Porque esa es la realidad. La creencia popular es que se mueren los viejos nomás, ¿no? No es así. No es así. También mueren bebés, ¿no? Así que la ley es pareja para todo. No hay edad y tampoco se sabe cuándo. Por eso es que la reflexión del día es como hay que vivir intensamente como si fuese el último día. Y bueno, para los que son creyentes, hay que acostarse agradeciendo a Dios y hay que levantarse agradeciendo a Dios, porque hay algunos que no creen, ¿no? Algunos científicos, algunos médicos, los que se dedican a la ciencia exacta, por ahí no creen, pero en realidad es otro tema que me gustaría charlarlo con la audiencia, el tema de si verdaderamente el ser humano necesita creer en algo, ¿eh? Necesita. Hay muchas religiones también, ojo, hay muchas religiones. No olvidé de enchufar mi caballo. Bueno, como les decía, se están ultimando los preparativos de lo que va a ser este fin de semana, que va a ser un fin de semana particular y especial para Curuzú. Se va a festejar los 214 años de Curuzú. Va a haber una serie de eventos. Ayer recién pasaron el cronograma. El cronograma oficial de los actos, ¿no? Por lo pronto sabemos que el viernes está el desfile show, con la elección de la reina representante a Curuzú. Estaba pensando, es diferente a lo que se hace en Bellavista, Marco, porque en Bellavista se elige la embajadora, no la reina de la naranja. Embajadora, ¿no? Vos sabés que, hablando de reina de la naranja, teníamos una compañera de abogacía que era de Bellavista. La chica era muy bendecida por la mano del Señor, o sea, es muy linda. Adriana Hernando se llama. Es muy linda. Es bien criolla, ¿no? Y nosotros le decíamos, porque en un año salió reina de la naranja. Entonces, hasta que se recibió era la reina de la naranja. Hoy ya no le podemos decir, la reina de la naranja, porque, ¿cómo es? Creo que está ocupando un cargo, no sé si es fiscal en Bellavista o juez allá. Así que ya no le podemos hacer más. Nos va a pegar un tirón de oreja, pero igual, excelente amiga Adriana Hernández, se llama, de Bellavista es. Estoy preparando mi traje para salir, con mi media naranja para libar, su dulzura que encanta para besar. Un saludo enorme para Rosa, la amiga Rosa Portillo está escuchando, gracias Rosa. Mi amiga de acá de Parada Cuña, en la CEFE, un saludo enorme a la CEFE. La CEFE siempre está atenta, pero ella no dice nada. ¿Se acuerda la chica que venía, Marco, y ella venía por acá, o sea, así, y estacionaba la moto acá, y se iba a hacer sus trámites, y después volvía a salir? Bueno, ella es CEFE. Por la ruta 25, camino hacia Libertad, a 15 kilómetros de Curuzú, se encuentra Parada Cuña, su gente, las casas, el eucaliptal. En esos patios de tierra se tocó este chamamé.
Allí está Don Coutinho, los Sosa y los Machado, que farra suelen hacer. Famosa parada del 50, Casa de Piedra, las vías del tren. La historia de Hila, Haciendas Cara Blanca, Tajamar y Monte al amanecer. Los pajaritos cantan en el espinillar, cardenales rojos, alegres zorzales, ruidosas cotorras y otras aves más le dan alegría a ese lugar. ¿Ese es de Rubén Rodríguez? Acá el amigo Jaime Rodríguez estaba peleando con con internet, dice que se le corta cada rato. Vamos a instalar la antena de Starlink, Ahora seguramente con el comercio, va a haber libre comercio con Estados Unidos, una vez que ascienda Donald Trump. ¿Y sabe quién va a ser uno de los del que va a integrar la cúpula de Donald Trump? Elon Musk. ¡Exacto! Lástima que este hombre está más allá de nosotros, ¿no? Porque él ya está viviendo en Marte, él ya está conquistando Júpiter. No, tío. ¿Qué? ¿Medio extraterrestre? Sí, en realidad le superó a todo, ¿no? Porque convengamos que Bill Gates no era un genio, Convengamos. Ojo. Y la historia de Bill Gates es cuando él presentó la computadora con su programa de Microsoft. Él había presentado una computadora que no andaba. ¿Usted vio la película? ¿Vio la historia? ¿No? Él tenía que presentar un proyecto de computadora, ¿no? Y de ahí está el problema. El problema fue que también el programa de Microsoft era el programa original de IBM, pero modificado a gusto de Bill Gates. Pero en realidad, cuando él tenía que presentar el proyecto para quienes le iban a financiar, no llegaba a tiempo. Entonces presentó una computadora y que así aparece un banner, ¿Te acordás antes que yo me acuerdo cuando aprendí, un amigo en la secundaria tenía una computadora, pero la computadora era como una mesa así, ¿no? Y la pantallita chiquita, y todos estábamos enloquecidos por ir a ver la computadora, y la computadora era una pantalla chiquitita, y lo único que se veía eran letras, vos escribías o ponía, o hacía suma o hacía resta. Y después algo que a nosotros nos fascinaba era abrir el sistema, porque todavía no existía el Word. Había dentro del sistema operativo que traía la computadora, te aparecía tipo una plantilla. Y ahí escribíamos, póngale marco. Y le dábamos forma. Diferentes clases de forma, ¿no? Pero la realidad que estaba bueno. Bueno, la historia de la tecnología, la verdad que es algo muy, pero muy interesante. Como dicen todos, Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Bueno, de ahí de ahí surge Bill Gates, obviamente. Después se fue perfeccionando y puso toda una corporación que en realidad hizo muchísimas buenas cosas. Y después la otra, tenemos así tenemos la historia también del creador de iPhone, que en realidad el creador de iPhone era de Macintosh, ¿no? El que nació o sea, iPhone surge de Macintosh. De la famosa que todos conocemos por la manzanita, Apple, ¿no?
Pero el que crea el iPhone, su idea era un reproductor de música. El sueño americano, el sueño de él, no me estoy acordando el nombre, falleció tempranamente también. Que en esa época era mucho la música, entonces él quería que cada norteamericano lleve en su bolsillo 500.000 músicas. Entonces ahí crea el iPod. ¿Se acuerda? El creador del iPod. Y después, cuando vio que eso le quedó poco y empezaron a salir los celulares, él crea el iPhone. De ahí empezó todo Pero lastimosamente, él es el creador del iPhone, fallece a temprana edad a raíz de un cáncer de páncreas. Steve Jobs se llamaba. Sí, Steve Jobs. Hola, 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 buen día. Sí, como que no va a haber radio, estamos al aire. Hola, hola, hola. El amigo, amigazo. Recuerden, Posada 715. Recuerden, pasé por la verdulería del amigo Moki. Hoy es jueves, ¿no? El lunes, hasta el techo, vos entrabas y tenía que entrar así de costado, tenía que entrar. Nosotros que somos medio panzones no podíamos entrar. Pasé hoy vacío. Estaba barriendo el amigo ahí. Aprovechen, la verdad que muy buenos precios. Excelentes precios. Excelente. Para compra por cajón, menudeo, para por ejemplo, los negocios, para proveerse los negocios. Aparte, ellos hacen reparto, entrega a domicilio, todo. Nos vino a visitar la autoridad, ¿eh? No, dice, pero acá tiene grabado él. Confer tiene grabado acá. El amigo Fernando Castro está acá. Una vieja deuda del Confer. un gusto. El amigo Fernando, cuando yo vine a Curuzú, Cuatiá, no sabía nada, ni siquiera sabía aprender una radio. Bueno, él junto con Acherestegui, con Roberto Acherestegui, entre los dos me enseñaron a todo lo que era la parte técnica legal de radio Guaraní, de lo que es radio. No se puede decir eso. Bueno, igual la otra vuelta agarraron. Vos sabés que vinieron al estudio Norma Castillo y Leandro Páez vino y me dice, ¿vos que decís que no sos peronista? Y me mostraron la planilla donde estoy afiliado. Se va a emocionar Rodolfo ahora que nos está escuchando. Bueno, como les decía, Fernando Castro y Roberto Acherestegui, uno peronista y el otro era radical. Pero igual, a mí me recibían y no había colores. Eran los dos excelente personas. Nunca un asado de Salfina le decían a los dos. Pero la verdad que bueno, son dos íconos de Curuzú en el ámbito radial legal sería, ¿no, Fernando? La verdad que sí. Y digo son porque Roberto siempre que va a vivir, va a estar presente siempre, mientras todos lo recordemos. Era una excelente persona, Roberto Acherestegui.
Aparte nos íbamos, yo me sentaba en la oficina ahí arriba del correo con... dice que él llevaba a rubricar los libros y nos quedamos hasta como con Miguel Moscarella, ¿viste? Llegaba a las 9 y salía a las 2 de la tarde de ahí. Porque era una de anécdota más anécdota. Para escribir un libro. No podían hablar los muchachos ahora. Te mentí, siempre te elegí. Mi mundo sos vos. Sí, te escucho. A él Bueno, ahí que ya que me hicieron acordar y escuchamos la voz del jefe, salió una noticia en el diario Libertador en donde dice Cristina procesada, pero o sea, Cristina condenada, pero con posibilidad de ser candidata. Claro, porque viste que yo te dije, te había dicho ayer que hay otra instancia más, la última instancia, que es la Corte Suprema, porque este fue casación. Entonces, si la Corte Suprema confirma el fallo de casación, capaz que se va presenta un recurso internacional, ya no puede. Adentro. Bueno, pero yo no entiendo por qué tanta necesidad de seguir, si ya dos mandatos, ¿no? 2 mandatos cumplidos como presidenta, 1 como vicepresidente, fue senadora, fue diputado. Ya está hecho su... sí. Mi mundo sos vos, dentro de mí. Guardo tu amor, mi cariño fiel, diamante tu luz sobre mi ser. Nunca te mentí, siempre te elegí. Vamos a vender, Marquito, así hablo con... Así le pago la deuda acá al hombre. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Comienzan los peritajes a los celulares incautados en la causa del derrumbe de Villa Gesell. Se trata de los dispositivos del nuevo propietario, Antonio Cortés, del arquitecto Jorge Bonavita y del contratista Rubén Tarquini, entre otros, para determinar elementos de interés en la investigación. Disolvieron el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Entre los fundamentos, el decreto señala que la medida busca reducir la superposición de funciones y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos. La UBA distribuirá hoy repelentes gratuitos contra el dengue. Fueron elaborados en conjunto por la Facultad de Medicina y la de Farmacia y Bioquímica, y la actividad se realizará desde las 11 en Plaza Jusey. La campaña de prevención incluye charlas y la entrega de 5.000 frascos con previa reserva por WhatsApp al número 11 37 58 99 41. Cronograma de pagos de ANSES. Hoy cobrarán los jubilados y pensionados con la mínima cuyos documentos terminen en 4, además de los beneficiarios de asignaciones familiares y universales por hijo con la misma finalización. Todo lo que pasa, todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena, Dayana.
abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Abrió sus puertas en Curuzú Frutas y Verduras Don José, de José Smith. Venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la Chacra Su Mesa. Estamos ubicados en calle Posada al 715, casi Verón de Astrada, Curuzú, Cuatía, Corrientes. Por consultas y pedidos, te podés comunicar al celular 3458 41 35 95. Frutas y Verduras Don José. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú, Cuatía, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión.
pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al pensionar lo llevo dentro del corazón. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:15 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 78%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Estábamos saludando al amigo Fernando Castro. La verdad que es un placer, siempre nos viene a visitar. Vos sabés que yo admiro de ese hombre el hecho de que vos lo ves y siempre anda vestido como que fuese una fiesta, ¿no? Admiro esa clase de persona, admiro. Tenía una suegra que, o sea, en realidad todavía sigue viviendo, la señora Chuchi Riguero. Vos sabés que ella se levantaba, bueno, sí, trabajaba de docente, pero ella se levantaba y se iba a la panadería, que irónicamente la panadería era de la madre de ella y que daba la vuelta a la casa, y se producía todo, se maquillaba y salía hasta la panadería y después se iba, pero siempre andaba arreglada esa mujer, siempre, nunca le ibas a ver. Estaba limpiando la casa y estaba arreglada, baldeando los pisos, estaba arreglada. No, hay personas así, hay varones también. Tenía amigos que desde chicos se acostumbraron a usar camisa, todo, y bueno, y ellos vos le pasabas a buscar y los vagos, viste, que se ponían la camisa, se miraban acá, se miraban así, me dice, no, está muy abuchonada, no, está muy apretada, no, mire, se desprendían un botón, se desprendían. No, ya eran muy fanáticos ya. Parece que el streaming está sonando con delay, porque antes de la tanda estábamos hablando de Steve Jobs y recién me pone Steve Jobs. ¿Cómo está mi amiga querida Analía? ¿Qué tal está Paso Los Libres? ¿Cómo amanecieron por ahí? Hola, buen día, Araceli. Oh. Hola. Me dice, acá está, lo estamos esperando. Muy lindo el programa. Yo creo que esa foto era para Miguel Mascarela.
Qué lindo esos derivados del pollo para hacer hervido. ¿Comí alguna vez ese hervido? Fíjese el derivado del pollo que le mandé, pero el más grande. La amiga Araceli nos manda una foto acá. La verdad que muy bueno. Con el mate. Sí. Pero ya es época, ahora creo que en noviembre hasta, si mal no, Araceli me va a saber decir. Pero creo que en noviembre hasta principios de enero es la época que pone el ñandú. Hay que poner un poco más de huevo. ¿Cómo me gusta el mate que tiene Araceli, la verdad? Porque son de los mates esos que el porongo es bien cocido y uno lo golpea así y suena, parece una talita. Que no caiga al piso nomás, porque ahí sí estamos complicados. Ahora vamos a subir la foto del termo del mate de Araceli. Seguimos de nuevo con problemas de internet, porque mi amiga desde Resistencia me dice se corta la señal. No, debe ser allá la municipalidad de Resistencia, es la que está en falta, parece. Hola amiga Patri, ¿cómo estamos? Gracias. ¿Cómo están todos? ¿Ya llegaron los hombres de la casa? Vi que se levantaron demasiado temprano para ir a trabajar. 3:20 ya estaban, no duermen nada. Bueno, ¿a qué hora está amaneciendo? Yo sé que porque ellos agarran y bueno, se levantan 3:20, entre que se emperimpollan todo, ¿no? Porque salen bien coquetos. De ahí toman su mate, porque tienen que tomar mate dulce. Yo creo que José Alegre también toma mate dulce. Bueno, ahí toman su mate, comen un par de tortas fritas, agarran los montados de dos ruedas y se van hasta la estancia. Entonces, bueno, entre ese trayecto ya tienen un, ¿cómo que se llama? Calcularle que a la estancia estarían llegando a las 4:15 por ahí. Y de ahí ya ensillan los matungos ya al campo. Entonces cuando ya llegan a los corrales, cuando ya está el sol alto. Y para las 10 ya están volviendo ya, Si no, chaque tu lomo, ¿no? La amiga Patri dice, no, que no toman mate dulce, mate amargo toma. ¿Quién toma? ¿El amigo Guiro toma mate? ¿Quién toma mate amargo, mate dulce, Guiro? Busca su presa, mate con torta frita. Ya llegó el tiburón. Escuchando. Un saludo para el amigo Agustín Lona. ¿Lo conoce al amigo Agustín Lona? No. Yo no tengo jefe, gracias a Dios. Panadería La Sucursal del Cielo, Podestá 519. Desde tempranito está abierto, el amigo lo atiende personalmente, el amigo Agustín Lona. Aunque ese medio patrón también por ahí tiene su secretario ahí o secretaria que atiende, mientras él
está recién levantando tipo... Yo no tengo jefe, gracias a Dios. Bueno, Panadería La Sucursal del Cielo, Podestá 519. Hacen entrega a domicilio, creo, ¿eh? Tengo entendido que hacen entrega a domicilio, ahora me va a corregir. El teléfono es característica de acá, 3774 43 17 42. Recuerden, Panadería La Sucursal del Cielo, bien enfrente del sanatorio conocido como San Roque, ¿no? Total, después le vamos a pasar. Total, cada vez que lo vamos nombrando, vamos anotando y después cuando nos vamos para allá le decimos, mirá que como que te van a descontar. Bueno, bien enfrente así, toda la gente que va temprano a hacerse atender por el médico. ¿Vio que hay veces que tienen que ir en ayuna? Bueno, enfrente, se cruza enfrente, tiene el local del amigo Lona, Panadería La Sucursal del Cielo. Tranquilamente puede sentarse a desayunar, puede tomar una gaseosa, agua mineral también, o tomarse un café, muy rico café, puede tomarse un té, y después obviamente deleitar con todas las panificados y cosas dulces que tiene, ¿no? Amargo para saborear un buen mate con poleo hay que prepararlo. Ese que toma güiro, mate con poleo. Saborear un buen mate con poleo. Viste que la plantita esa no crece en cualquier lado, ¿eh? Igual que el burrito, no es que crece en cualquier lado. Y acá, al costado de la radio, donde están los caballos, impresionante monte de poleo. ¿No vio? ¿Sí? Monte, poleo ahí. Sí, poleo, Y la otra vez yo estaba meta... No, sí hay mucho. Porque viste que el burrito tiene un olor más fuerte. Sí. Pero sí crece, pero parece yuyo, no te digo, pero bueno, es yuyo medicinal. Algunos te toman dulce, otros te toman amargo para saborear un buen mate. Ese que con poleo hay que prepararlo. Vos sabés que tendríamos que preguntarle a la gente del campo también, que sabe. En realidad la gente de la ciudad también sabe, porque hay veces que ¿cómo se llama? Hay veces que los yuyos o lo que es todo natural, la herbostería se llamaría, ¿no? Herboristería, así es. La herboristería, hay veces que es más saludable que estar tomando pastillas, ¿no? Por ejemplo, está empachado, bueno, un tecito de Marcela. Mirá, ahí Marco tiene la herboristería, él tiene la herboristería andante. No, pero siempre yo que le pregunto al amigo Huguito, el amigo Huguito siempre te recomienda un té de para la tos, claro, un té de limón con laurel, ese es mortal. No, después le tenemos a la mamá de Pichi, a Doña Nati te sabe mucho. Te duele la muela y tenés que ponerte un sapo por el cachete. Después, yo me acuerdo que nosotros sufríamos cuando éramos chicos de mucho dolor de oído. ¿Nunca le hicieron el cono de aire? Que mamá hacía un cono con un diario, te ponía de costado y te ponía la puntita del cono en el oído. Y te prendía fuego arriba. Bueno, nosotros teníamos miedo de que nos queme la cabeza. Pero te juro, prendía fuego y cuando se venía quemando, que se arrimaba no digo que se arrimaba, sino que era un cono grande, la hoja del diario, ¿no? Vos sabés que largaba como aire, salía todo el aire. Y ahí ya santo remedio, ya nos curábamos el oído ya. Y si no, y después cuando teníamos agua, ¿sabes lo que nos ponían? Un
un bollito de lana de oveja, pero tenía que ser la lana de oveja marrón. ¿Sí? Te ponían en la oreja y te acostaban. Y después vos al otro día te levantabas, te sacabas, ya no te dolía mal oído, así que no sé si era, creo, reventar, pero bueno. Pero eran remedios caseros, ¿eh? ¿Sí? Lo mismo, nosotros éramos unos indios, pero indios de primera. Y jugábamos me acuerdo que en Paso de los Líderes se estaban haciendo la cloaca. Y bueno, hacían todos los pozos en el medio de la calle y después hacían un bracito para cada casa, para conectar la cloaca. ¿No? Y nosotros éramos indios y nos andábamos por adentro de los pozos, jugábamos, criaturas, ¿viste? Los pozos altos, nosotros jugábamos, nadábamos. Y vos sabés que se nos agarraba culebrilla en las rodillas. ¿Viste el bichito ese que te camina por debajo de la piel? Bueno, entonces de ahí ya, previa cintareada, nos llevaban a lo de Doña Cata. Pero no Cata Montenegro, allá de Paso Libre, de Doña Cata. Y Doña Cata te curaba la culebrilla con tinta china. Te dibujaba toda la ruta de la culebrilla, te dibujaba con la tinta china. Y donde terminaba, ahí le pinchaba y le tiraba un poquito de tinta china. Y viste, y nosotros andábamos con la rodilla porque teníamos un mapa teníamos en la rodilla. Pero nos curaba. Teníamos un tatuaje, pero vos sabés que nos curaba. Nos mataba al bichito. A ver, después había una señora muy coqueta en Paso Libre que vivía enfrente del ET12 y esa señora nos curaba el empacho. Nosotros hay veces que nos hacíamos de los empachados para ir a verla porque era buenísima. Mi madre seguro si me está escuchando va a saber decir quién era. Pero buenísima la señora. Aparte vos entrabas en la casa esa y era un olor a limpio, olor a, no sé, vio que tienen en las casas particulares, tienen ese olor, los muebles antiguos, todo. Y allá en el fondo del pasillo te esperaba ella con la cintita. Entonces te medía el empacho y nosotros teníamos que ir 3 días seguidos para que te pase. Y no habíamos, ¿no? Há muito tempo no ouço tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é tendo som. Arriba Ciudad. Canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte. Acá me dice mi amiga, a mí me hicieron lo del cono, somos demasiado viejos. Ay. Ay, después, bueno, vos no eras indio, seguís siendo. No, qué atrevido. Qué atrevimiento, boludo. No voy a hacer más radio. Hoy a la mañana temprano José Alegre me dijo, viejo. Nah, vieja la alpargata de él, le decía a la gente. El amigo Panoso de Flete de Gustavito Panoso, que guarda todos los secretos. Amigo Panoso, estoy al aire. No puedo escuchar sus mensajes. Qué boludo. No sabe que no puedo escuchar los mensajes. O sea, en realidad sale al aire. Después va a haber un problema. Se le va a complicar a usted, le van a castigar. Porque siempre hay algún chismecito que me pasa a Gustavo. Acá hay teniendo en cuenta que Alex Piri va a estar en Corrientes, acá me piden un tema de Alex Piri. Para contrariar el tema, el grupo. Ahora se van a juntar y van a hacer un mega recital en Corrientes. Estás escuchando Arriba Ciudad.
Bueno, un saludo enorme para mi colega, ella es colega, es abogada, escribana, bailarina, viajera también, viajera se puede decir, sí. ¿Qué más? A ver, no sé si tiene otras actividades, porque ella siempre me dice a mí que yo tengo varias actividades. Bueno, uno tiene que ser polirrubro, porque si no, no sirve. Y sigue mandando mensajes el amigo Gustavo. Sigue mandando. Soy licenciado en Ciencias Políticas y la Administración. Soy especialista en Economía. Soy especialista en Comercio Internacional. Linda me pone aparte. Bueno, ahí ya no somos colegas porque yo soy terriblemente feo. Entonces ahí ya me sacó ventaja ella. ¿Por qué hablas así? Acá el amigo Rodolfo no me contestó si corre con los riesgos si yo abro el paquete. Bueno, vos por las dudas ponete abajo de la mesa, Marco. Un saludo a los ganadores también. Parece que se llamó al silencio ayer, no emitió nada radialmente, nada por el estilo. Amiga, ahí va un Echala que me ponen acá. No, esto es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Viejos son los caminos y aún así echan polvo. Tenés que dejar tus 3 últimos números de DNI y vamos. Acordate que va a estar el mega recital de Alexander Pil. Va a ser ¿cuándo es la publicidad, Marco? El 8 de febrero. De febrero. 8 de febrero en Corrientes. Así que ahí le viene bien. Se va a Corrientes. A usted que le gustan los recitales. La amiga Araceli a esta hora, mirá, 11:30, nos está mandando terrible pizza casera. Ahora ahí te voy a pasar, entonces vos le ponés la imagen. O sea, el derivado del pollo no, porque ahí vamos todos presos. No tem como duvidar. Mi amiga del barrio Centenario, mi amiga Hilda Noriega, me dijo que ella hace una masa para pizza que es espectacular. Y me agarra y me dice, si vos te esperás 5 minutos yo te hago la masa. Y llevale, pero después, había sido, me dice, después tenés que llegar a tu casa, ponerla y taparle con un pullover. Ya, ¿qué tal la masa también? Le digo yo, ¿por qué tiene que ser un pullover? ¿Cómo? Para que no tome frío. para que no se enfríe el pechito. No, pero me dice ponerle un pullover y yo le digo, ¿y no puede ser una campera? O una frazada o algo. Dicen que hay que romper los paquetes, ¿no? Atajate. Tenemos suerte y hay un billete acá. Este viene de... Es importado, parece, porque dice time to connect. Tiempo de conectarse. ¿Qué? ¿Cómo habla inglés? Yo tendría que haber sido profesor de inglés. Mire, qué paquetería. Ese que es de cristal. Start spreading the news. Creo que desde ahora me voy a entrar a llamar. ¡Qué lujo! ¡Qué paquetería! Por favor. Creo que desde ahora cambié el nombre y bueno,
mi nuevo accesorio de la mañana. Miren, miren qué lujo. ¿Entra o no entra? Okay, me paro. Con la bombilla. No, un lujo, un lujo. Ahora todos van a querer. Bueno, a partir de hoy me llamo... A partir de hoy me llamo Rodolfo. Miren, los 3 últimos números del documento son 107. Qué coincidencia, ¿no? Não tem como duvidar. Quem provasse amar. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Y este para todos los borrachos. Curioso el dueño, curioso, allá 3 veces que es, me pone, pero no me dijo si se iba a hacer cargo de los riesgos. Por la mañana dije basta y lo dejé, hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné y el viernes por la noche le di un beso y me amigué. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa, era uno de los pibes que hacía previa a su casa. Me puse la camisa y me calcé las zapas y con una sonrisa me fui para su casa. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana y no los 3 últimos números del documento le dije, me mandó creo que 4 documentos. Encima el número completo. Yo creo que mi colega me está refregando en la cara que ella es 26 y yo soy 23 de documento. La gira. O sea, está bien, por eso es que es más linda, Y ya, yo soy feo porque soy viejo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? La verdad que hermoso presente, ¿no? Hermoso presente. Sí, parece que sí, no revisé. Bueno, yo creo que las bolsitas quedan. Ahí le digo al amigo Jaime que le voy a pasar tu mensaje porque vos sabés más de eso. Quiere la dirección del canal de YouTube. Acá me están reclamando un pescado, no sé qué pescado es. Y el amigo Gustavo sigue mandando mensaje de audio, pero qué bárbaro. Vos sabés que hoy temprano me agarró y me dijo, a la mañana salgo de trabajar y tomo algo, un yogur o algo y te paso a buscar y vamos, porque tenemos que ir al campo a trabajar, obviamente, porque después dicen que uno no hace nada. Y ¿Cómo? primero me dijo a las 12. Después cuando estaba viniendo para acá ya me dice, me manda un mensajito, me dice, te paso acá 12:30, 1:20. Bueno. Y ahora recién me manda un mensaje, me dice, te paso acá a las 2:30. Si sigue así, voy a preparar el aire comprimido y ya vamos a llegar para la tarde a la hora de la bizcacha. La verdad que esto me pone... Esta cajita sorpresa que trajo el amigo Fernando Castro. Bueno, el destinatario quería ver, que estaba inquieto, quería ver qué era, le mostré, subimos al Facebook, todo.
Pero yo también quiero uno. El operador también quiere uno. No. Pero yo también quiero uno. El operador también quiere uno. Acá le vamos a mandar un audio. Pero yo también quiero uno. Parece que a partir de hoy me voy a llamar Rodolfo. Parece que me voy... Acá estamos todos celosos, porque nosotros somos los que trabajamos acá y llegó para usted. Y el operador quiere uno también. Y yo también. Y lo dije. Y decirte si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. No, parece grande nomás. Ayer me saqué una foto y el micrófono me tapa la mitad de la cara, pero parece grande nomás, es chiquito, Parece que llegó la secre. Anda tosiendo ahí. Hace 60 grados de calor, la secretaria anda tosiendo. Y de pronto llega como a no ser que París. Tú eres el sol de mis días, que me abriga en ella, no te frías tú. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí. Ella yo estoy lista para amarte, si no olvidarte de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haría lo mismo por ti. Ella yo estoy lista para amarte, si no olvidarte de mí. Dame toda la noche. Estás escuchando Arriba Ciudad. No sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Acá me contesta un... Ayer me hicieron un encargo y ando paseando desde ayer a las... Desde ayer a las... De ayer creo que 6:30 de la tarde todavía ando paseando con el encargo ahí detrás de la camioneta. Y me dijo, te aviso cuando estoy en casa, así me acercá. Encima, hay que llevarle. Bueno. Hoy a las 7 de la mañana le puse buen día, avísame dónde vas a estar antes de entrar a la radio. Bueno, nada. O todavía no llegaste, le puse. Me agarré, 11:43, me dice, recién llego, ¿cómo estás? Después dicen que yo soy indio. Y ahora la pregunta es, ¿qué me has hecho? En realidad creo que son, ya te confirmo, las entradas que vamos a sortear para el recital de Sopra Contrariar. Son... La gente está viendo también, ¿eh? Yo digo que vamos a tener que sortear antes de la fiesta, entonces ya programa sus vacaciones, porque recordemos que febrero es la segunda temporada de vacaciones para algunos, ¿no? Algunos que salen pueden aprovechar y se van a mirar Alexander Peace. ¿Dónde estaba este hombre? Y él solo piensa en comer su fruta prohibida. Mi majestad se ha perdido en una multitud, mojando la alfombra con sus sueños de divas. Picnic en el cuarto B. Es una cuestión de voltaje. Escúchanos por internet en todo el mundo. En el cuarto B. www.lt25.com.ar. Golpean la puerta por 10ª vez. Oh. Qué lindo tema ese, pero ¿sabes cuál me gusta más? Persiana Americana. Cuando me suba esta cara de gaste y me baje el alcohol, entre la luna podré asomar mi nariz y salir a la calle. Picnic en el cuarto B. Es una cuestión de voltaje. Picnic en el cuarto B. Oh, ya me acostumbraste. Radio Guaraní. 1970.
manga de mano. Hablando de eso, te voy a contar algo. ¿Cómo me maté de risa ayer? Le mando la imagen a Sotelo, ¿no? Le digo, mirá, ahí está vos. Y se ríe él. Ahora te voy a mandar el audio para. ¿Qué hace mi vieja querida? ¿Qué hace mi china hermosa? Soy un espía, un espectáculo. Mirá la imagen esa. Encima, viste que chiquitito el ojo de él, parece que 2 puñaladas a la lata lo te digo. Me agarra el cochalo que me pone. No, le digo yo, no se reconoció. Parece que Sotelo no puede agarrar el cordero. No, bueno, pero ahí en esa última foto sí. ¿Dónde te sacaron esa foto, Daniela? ¿Dónde te sacaron? ¿De dónde está viniendo con ese bichito? ¿Le sacó de dónde está viniendo? Pero tu chaza es igualito. Lo más gracioso es que no se reconoció, ¿viste? Bueno, un saludo enorme para el amigo Tony Duarte, seguramente estará escuchando, ¿no? ¿Qué es el Maduro que está hablando de oso? El amigo Tony ya debe estar preparando todas las cajas navideñas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Tus ropas. Difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi versión americana. Hey, lo que pueda suceder. No gastes fuerzas para comprender. Solo así yo te veré a través de mi versión americana. Oh, difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mí. Oh, yeah. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Busco una excusa para volverte a ver. Me obsesiona. 29 grados. Humedad 78%. Parar de pensarlo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar de
Los temas de Lisa Simpson era eso, ¿eh? Cuando estaba de operadora Lisa era toda esa clase de temas. Pero ¿por qué tanta maldad? No. Acá ya le saltó la tóxica a mi amiga Analía. Yo creo que tiene un problema, mi amiga. Tiene un grave problema, no. Ella, porque uno habla con alguien o habla de... Le dice, dice, qué lindo verte en vivo tirándole los perros a tu colega. Mi colega de Resistencia, años, estudiamos juntos, cursamos juntos, no sé, inolvidables asados juntos, con todo el grupete. La otra vuelta fue el cumpleaños de Lisandro Cáneva, alias Master, pero impresionante las fiestas que hacíamos en la época de facultad con el amigo Lisandro, el Master. El Master era, le habían puesto un Master porque era de toda la facultad de Derecho el que mejor juega organizaba. Pero hay veces que hacíamos, por ejemplo, nosotros cursamos Derecho Procesal Penal, eran miércoles y viernes, o martes y viernes, miércoles y viernes así, con un profesor que se llamaba, porque no sé si sigue todavía, el Pidio Monzón. El Pidio Monzón fue el primer abogado de Corrientes y creo que del país que hizo un juicio en idioma aborigen, porque él hizo el juicio en guaraní, porque el acusado, o sea, su defendido, no entendía castellano, solo guaraní. Y no era paraguayo, era correntino, pero no hablaba castellano, no entendía nada de castellano. Entonces él, frente al tribunal oral, le defendió a este muchacho y obviamente ganó el juicio porque el muchacho era inocente. Y quedó plasmado en los libros de la historia del derecho el juicio del Pidio Monzón, o sea, se lo reconoce al Pidio Monzón como el abogado, el primer abogado que hizo un juicio oral penal en otro idioma, en idioma guaraní, ¿no? Inclusive hasta, bueno, con el tema de, en todos los juicios hay una persona que es la que hace taquigrafía, y a esa señora le tenían que traducir para que ella pueda entender lo que hablaban con el chico, ¿no? Y lo mismo a los jueces. Habían dos del tribunal que creo nos contaba el Pidio que no sé si entendían inglés, pero no entendían guaraní, pero no hablaban. Yo que hay mucho que a veces que uno entiende, pero no habla. Pero lo que pasa es que el tipo hablaba guaraní como nosotros hablamos castellano, ¿no? Impresionante. Bueno, teníamos clase y ya el Pidio ya era un profesor mayor. La verdad que fue una grandeza tenerlo como profesor. Y bueno, ahí había otros abogados. Había uno que le decíamos Máscara, que era nuestro profesor. ¿Viste la primer película de Jim Carrey? La Máscara, bueno, era igual. Nada más que color piel, no era verde. Si lo pintábamos de verde, ya ¿sabes qué? Bueno, terrible era. Terrible. Y hacíamos, pero impresionante. Hacíamos asado, pero... En teoría era una jodita de curso nomás, una reunión así como para hablar de derecho procesal, intercambiar conocimiento mientras cenábamos algo, tomamos una que otra gaseosa. Bueno, terminaba estando toda la facultad de Derecho adentro de la casa de máster. Y hay veces que se prolongaba por un día y medio la joda. Ay, loco ese chabón. Así que le digo a usted, señorita,
que no puede ponerse así en esa situación de intensa. Intensa. Parece que está de moda eso, ¿no? Ya vamos a tocar ese tema también de la intensidad y lo tóxico de uno, ¿eh? ¿Eh? Sí. Claro, porque ahora uno no puede charlar así, porque después enseguida de un lado aparece ¿por qué? ¿Por qué? Así. A mi corazón, porque diste ¿Eh? Claro, ¿te das cuenta? Y sí, uno ya, si vos te casás, ya después ya es como que tenés que tener sí o sí 2 o 3 dosis diarias de esa toxicidad. Entonces después ya no aguantan más. Bueno, mejor que se casen, después vienen los divorcios y ahí estamos nosotros presentes. Pórtese bien, tenga mono, el programa ya grandecito. ¿Qué andará haciendo? ¿Qué andará haciendo? Vos sabés que vi una foto, creo que anduvo bien la venta de lana porque la esquila, ¿se acuerda que la otra vuelta iba ahí a esquilar? Bueno, se ve que anduvo bien la esquila y demás, porque ahora tiene su camioneta tiene la luneta de atrás. ¿Se acuerda que no tenía? Tenía una bolsa de nylon, así creo que una bolsa de harina que le sacó a Tony. Bueno, tenía puesto ahí. Todo lo aceptabas, todo perdonabas, sin pedir jamás. Tu sonrisa amante me brindó radiante en el porvenir. Hola, buen día, Sandra, ¿cómo estamos? Acá nos escribe Sandra del paraje María Chica y le pide un tema de Los Campesinos para saludar a su sobrina que hoy está cumpliendo su primer añito. Así que se deleite en su primer añito con Los Campesinos del chamamé. ¿Que te gusta? Yo confundo lo bueno con lo malo, es la verdad, y que nunca he sabido apreciar lo que me das. Tú buscas alguien que sea fiel y no soy de una sola mujer. Te comprendo, tú no eres la primera que se va. Hace tiempo que soy amigo de la soledad, que tú buscas. El coyote se llama. Y no soy de una sola mujer. Me dicen el coyote porque nadie me ha domado, que duermo entre las flores cuando me siento cansado, y sé que me persiguen para tenerme encerrado. Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado. Pórtese bien. Me dicen el coyote porque vivo solitario, cantándole a la vida y a un amor de vez en cuando. Me dicen el coyote que vive en los escenarios, y aunque me vean sonriendo de dolor, estoy aullando.
comprendo. Tú no eres la primera que se va. Hace tiempo que soy amigo de la soledad que tú buscas. Tiene algo raro. Y no soy de una sola mujer. Me dicen el coyote porque nadie me ha domado. Que duermo entre las nubes cuando me siento cansado. Y sé que me persiguen para tenerme encerrado. Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado. Me dicen el coyote porque vivo solitario, cantándole a la vida y a un amor de vez en cuando. Me dicen el coyote que vive en los escenarios, y aunque me vean sonriendo de dolor, estoy ahogando. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Supérame, olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido, porfa mejor no me llames. No te quiero ni mi amigo. Perdóname, ¿para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé, pero no quisiste huir y ya el avión se te fue. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Acá Esther me manda a esta hora que... Esther, mandame la dirección. Vos sabés que nunca comí eso. Me manda... Hola amigo, acá estoy haciendo un pato asado. Dice. Qué rico. La verdad nunca comí pato. ¿Eh? ¿Vos decís? Sí. Bueno, pato asado nunca comí. La verdad que nunca. Veo sí que comen. Pero pavo del monte, pacato, eso sí. Pero pato, no le puedo agarrar al pato. La mejor historia que has leído, ya con eso me despido. Pero está acompañado el pato ese, ¿eh? Con un... Se me hace que es chorizo de producción propia, ¿eh? Vaya un chorizo. Se van a pelear, salvo que esté Esther sola por almorzar, o salvo que sean dos, pero si no, se van a pelear por el chacinado, ¿eh? Mire, ahí está mi amiga. Vamos a tener que darle una mano, Marco, ¿eh? Mi amiga, la señorita tóxica, me dice: ahí está tu tema, el coyote. Igualito que el cangrejo. Tal vez sea por eso que el cansancio me agobia y la angustia me tortura. Cuando veo tanta tristeza, si todo se va en promesas y no llega la solución. Por eso miro de costado, todo arisco y desconfiado, como pato al arreador. Eso parece eso, ¿no? A unos tiros, ¿eh? Pobre pato, le por el cogote le dieron. Me mandan el informe de los muchachos de gendarmería. Me llama la atención, hay unas cajas que no distingo ver si son computadoras o si son...
sé, son cigarrillos o algo. Bueno, muchas cosas secuestradas. Muchas cosas secuestradas en procedimiento. Desde lo que es droga, cobre, ropa, zapatilla. En realidad hicieron un allanamiento en Santa Rosa. No sé si es Santa Rosa Corriente, debe ser. Dice informe de prensa de Santa Rosa. Debe ser Santa Rosa Corriente. Entraron en un galpón que está colmado de ropa. En realidad se está trayendo mucha ropa del exterior. De la vecina, del vecino país de Bolivia. Que está trayendo demasiado ropa, calzado y todo lo demás. Bueno, acá hay muchos negocios, ¿no? Donde los propietarios son de Bolivia y que venden un montón de ropa, obviamente. Pero recuerde que si usted quiere transportar de un país a otro mercadería para la venta, o sea, si usted compra al por mayor y trae para revender, tiene que tener los papeles de habilitación que se hacen en la aduana. Si no tiene y le agarra un control de gendarmería, le va a secuestrar todo. Y después encima le pueden hacer algún que otro proceso por estar en infracción, ¿no? O sea, se va a comer un proceso, ¿no? Que le pueden hacer. ¿Sí? Acá la amiga Esther me dice que no va a haber problema con el chacinado porque está sola. Así que me imagino Esthercita que va a ser la mitad del pato al mediodía y la mitad la otra mitad para la cena. Recién vi una peluca que cruzó por ahí. Te viene riendo solo hoy. Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo le fue, señor? Bien. ¿Qué hizo hoy en la escuela? Jugamos y tuvimos acto. ¿Tuvieron acto? Sí. De chamamé otra vez. ¿Otra vez de chamamé? ¿Y bailaste chamamé? No. ¿Por qué no? No, pero otros niños. Ah, ¿de tu curso? Yo no. No. ¿De otro curso? Sí. ¿Más chico? ¿O más grande? Más grandes. Ah, qué bien. Escúchame, ¿y a qué escuela va vos? Decirle ahí. A la Belgrano. A la escuela número 32. 32. Muy bien. Y hicieron eso de chamamé porque cumpleaños en la escuela. ¿Cuándo es el cumpleaños de la escuela? Hoy. ¿Hoy es el cumpleaños de la escuela? Sí. ¿Hoy era? ¿Sí? ¿El cumpleaños de la escuela Belgrano hoy? ¿Usted que fue a la Belgrano? No pasó tanto tiempo. Y ¿por eso que vos llevaste la bolsa grandota de quesito? Y además vos le decías a la señora, tengo sed, yo puedo ir a tomar agua. Y te decía que no. ¿Y no llevaste tu agua? No, porque llevo mi agua y me quita. ¿Quién? La señora. No se va a enterar nadie, ¿eh? Bueno, su seño hoy me dijo que usted anda muy haragán en la escuela, ¿eh? Ya parece que te conversaron por el camino, ¿no? Se ríe nomás. Voy a decirle como dijo tu abuelita, ya va a haber tiempo para escribir y para... ¿O no? Mandale un saludo a tu abuela. Hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Y la Coca cómo está? ¿Y la tía Marina? Y toda la familia. Hola mi vida, ¿cómo estás? Al toque, responde la abuela, ¿eh? ¿Qué me contás? Así que hoy estuvieron de cumpleaños en la escuela. Sí. ¿Y bailaron chamamé? Nosotros de nuestro grado no. Usted de tu grado no. De otro grado sí. ¿Y ustedes hubiesen bailado un rock ahí? ¿O eso que baila como es los dibujitos que bailan? Bueno,
A esta hora es la hora del momento familiar infantil, porque sale de clase mi niño de la escuela Belgrano que va, hoy está aniversario, estuvieron de acto, entonces él pasa a saludar y a comentar y de paso le saluda a su abuela, que su abuela está escuchando desde Paso de los Libres, ¿vio? Pero parece que está medio con sueño, mi gente. Le aburren los actos, más cuando tiene que quedar quieto, ahí se complica. Ahí estamos complicados. Y además como te hace pararte mucho y además te hace doler la pierna porque como necesitas como 3 minutos para el acto. 3 minutos, pero en 3 minutos no te puede doler la pierna. No, porque dura más. Ah, dura más. Y te hace doler la pierna. Sí. ¿Y por qué no llevan un banco? ¿Qué? Nos llevan un banco cada uno y se sientan. No, porque solo para los grandes. Solo para los grandes. No para los pequeños. Pero qué bárbaro. Pobre los niños, se tienen que quedar parados. Bueno, pero ustedes son más jovencitos. Mirá, decirle, mamá, ¿te llegó de luz? ¿Qué número es este? 40 y 1 0 75,3. Dale la noticia ya a tu mamá. 41.075,3 de luz. A ver si se acuerda el número. 41.075. ¡Oh! ¿Sabe quién apareció en línea? El amigo Salvador Sánchez. Se ve que recién amaneció el hombre. Le mando un saludo grande para todo mi paraje Paguirí y Basualdo. Pero yo le estoy mirando al pato de... Al pato de Esther y la verdad que ya me dio ganas de comer un pato, ¿no? No, pero, o sea, fuera de joda, me contaba don Riquelme que en el campo hay un pájaro así que anda saltando de árbol en árbol que se llama pavo del monte. Es como el pacá, o sea, pero un poquito más grande. No sé si el pavo del monte es más grande o que el pacá o al revés. Pero se come, ¿eh? Mira, también. Bastante durillo, ¿eh? Pero ese bichito del pavo del monte, cuando usted anda caminando entre medio de la rama ahí, en silencio para tratar de que no le vean, de la nada él aparece arriba suyo, saltando. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Al amigo Sánchez, parece que el próximo trabajo de él va a ser político. El lunes me dijo, mañana nos vemos, y hoy ya es jueves, todavía no lo veo. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, a la amiga Esther se ve que ya está almorzando. La amiga Esther le vamos a pedir que mañana nos cuente cómo salió ese pato. Y después la amiga Sandra la amiga Sandra medio livianita, nomás le cocinó unas pizzas caseras. Yo creo que eso debe ser para la entrada nomás, ¿eh? La que no me dijo nada es mi amiga Patri, que estará cocinando.
Araceli es la que hizo la pizza. La amiga Sandra era la que tenía su sobrinita que hoy está cumpliendo años. Seguramente ya deben tener algo tirado a la parrilla. Y es que cuando la criatura cumple un año, ellos ni se enteran, pero lo que es los padres, tíos y sobrinos, todo. Alta joda, la criatura duerme, ¿no? Estás buscando un porro de papá, estás buscando un saco de mamá, porque si nada queda, nada. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño. Esther es vecina de Mirta de Curuzú Paso. Ya pronto me reclaman, ¿eh? Ahora si Dios quiere, mire que estamos a pocos días de el 23 de noviembre se va a realizar un bingo familiar en la casa de Mirta a beneficio de la restauración de la capilla. Entonces están todos invitados al bingo familiar. Y si Dios quiere, vamos a estar presentes ahí voy a poder conocerle a todos. Escuchando Arriba Ciudad. Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido. Yo vivo para los dos. Sí. Acá el amigo Ubaldo Paz me pasa la invitación especial que nos hace a la inauguración. El último dato. El amigo Ubaldo me pasa el dato de en el aniversario 214 de Curuzú Cuatiá, la inauguración de calle Edgar Estigarribia y 9 de julio. Los invitamos al acto inaugural el día viernes 15 de noviembre a las 11 horas en la intersección de las calles mencionadas precedentemente. No me ubico esas calles, Marco. Acá será. Acá es. Ah, cerquita. Villa del Parque. Edgar Estigarribia y 9 de julio. ¿Sabe cuál debe ser? Porque ellos estuvieron asfaltando todas las que están acá al lado del CAP. Bueno, señores, hasta acá llegamos. Nos vamos despidiendo. Espero que pasen una muy, pero muy buena tarde. Disfruten de este jueves. Mañana ya es viernes. Se comienzan los actos previos al aniversario de Curuzú Cuatiá. Seguramente mañana en la noche va a haber la vigilia. Y después vamos a estar comentando bien. Ahora lo vamos a subir a la página y al Facebook. El cronograma de actos de mañana. y bueno, en realidad todo lo que se va a vivir, ¿no? Acuérdense que el sábado va a ser las actividades principales y lo que el domingo va a ser la feria y la presentación de stand. Y hoy y mañana viernes es el desfile show, así que ahí ya van a hacer la vigilia. El amigo, sí. Un saludo enorme y que pasen una muy, pero muy buena tarde. Hasta aquí fue Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad.